Hola, hola, sean todos bienvenidos a una nueva cápsula informativa. Yo soy Dalia y el día de hoy traemos para ustedes el antiguo Grecia y Roma. Al estudiar la antigüedad clásica, es un error común ver la vestimenta como algo estático o puramente funcional. En Grecia y Roma, la ropa no solo era un abrigo, era una extensión de la ciudadanía y el reflejo del orden cósmico y social. Hola Dalia, yo soy Lili y en esta sesión vamos a profundizar y analizar cómo estas dos culturas, aunque compartieran raíces estéticas, utilizaron el drapeado de formas muy distintas. En Grecia, por ejemplo, estaban buscando una armonía matemática y en Roma estaban buscando la jerarquía política. Ahora continuaremos con su contexto histórico. ¿Te parece, Ili, si tú abordas Grecia? Por supuesto, Grecia fue una de la cuna de la democracia y la filosofía. En la antigua Grecia se organizó en ciudades-estados, como Arenas y Esparta. Su historia abarca desde la época arcaica hasta el esplendor clásico y la expansión helenística de Alejandro Magno, priorizando la armonía, la proporción y el culto a la belleza humana. Aquí, la moda griega fue el triunfo a la geometría sobre la costura. No existen las tijeras en este proceso, solo el rectángulo de tela y la gravedad. Mientras tanto, en Roma, que según fundada la leyenda en 1753 a.C., Roma fue una monarquía, una república expansiva y que finalmente llegó a convertirse en un imperio que dominó el mundo conocido. Su legado incluye el derecho, el latín y la ingeniería, manteniendo su hegemonía hasta la caída del occidente en el 476 después de Cristo. Pero es importante saber que Roma heredó una estética griega, pero la cargó de un simbolismo legal estricto. Geografía. En Grecia, su terreno es abrupto y difícil, lo que fragmentó a la población en ciudades-estado aisladas. La proximidad constante al mar hizo que los griegos navegantes más expertos fueran los más conocidos. Mientras tanto, el Imperio Romano fue el primer estado conocido como global, y este fue del Mediterráneo, llegando a rodearlo por completo desde las actuales España y Portugal, oeste y hasta Irak en el este, y desde Britania a Escocia, que es el norte, hasta el desierto del Sahara en el sur. Bueno, y pasemos con el clima. Bueno, en Grecia era el Mediterráneo típico, los veranos calurosos y secos, mientras que los inviernos son suaves pero húmedos. Mientras tanto, Roma al expandirse absorbió climas desde desierto africano hasta los bosques de Britania. En cuanto a sociedades, Grecia, su sociedad era antropocéntrica. Los ciudadanos libres en ciudades-estado valoraban la democracia, la filosofía y el deporte, dividiéndose estrictamente entre hombres con derechos, mujeres recluidas, extranjeros y una vasca población esclava. Roma, por su parte, tenía una estructura jerárquica basada en el estatus y el derecho, dividida por patricios, plebeyos y esclavos, donde la ciudadanía era un privilegio legal y la vestimenta un uniforme que marcaba cada rango. Llegando ya a los tejidos y textiles. Es importante entender que ambos pertenecían a la misma época. Por ello, los tejidos que utilizaban solían ser similares. Por ejemplo, se utilizó la lana, el lino y más tarde la cena. Además, el algodón. Estos desarrollaron una industria textil compleja que incluía tintes caros como el púrpura, que este se utilizaba más en Roma, que era para señalar el estatus social y político. Por otro lado, en Grecia estaba dominada por la lana y el lino. La producción era doméstica y artesanal. Se valoraba la caída natural del tejido para crear drapeados fluidos, transparencias elegantes y pliegues escultóricos. Al mismo tiempo, implementaron el uso de sedas. Una prenda muy característica fue el peplo arcaico, hecho de lana pesada. Se doblaba sobre el mismo creando el apotigma. Como ya lo mencionó Ili, el peplo, o conocido también como peplos, era exclusivo del femenino y era un manto importante que utilizaban las mujeres. El quitón o chitón era la túnica base. Y finalmente el imatión era un manto rectangular que se usaba sobre el quitón para poder salir. Y en Roma, la túnica era la prenda del diario, la toga, el símbolo de la ciudadanía, la estola, el vestido largo de la mujer casada o también conocida como matrona. Para ella era un honor utilizarlo porque simbolizaba que había contraído matrimonio de manera correcta. También existe la paya.
que era un velo o manto largo que las mujeres utilizaban para cubrirse la cabeza y los hombros al salir a la calle. Bueno, y ahora vamos con las siluetas y colores. En Roma, la silueta buscaba la armonía visual. La ropa caía de forma vertical, imitando las estrias de la columna de los templos. El uso de cinturones por debajo del busto o en la cintura creaba formas de reloj de arena muy suaves y fluidas. El azafrán, el púrpura, el azul, el verde y el rojo eran los colores principales. De aquí podemos sacar que más adelante veremos en el 1800 la silueta imperio, inspirados en todas estas siluetas. Ahora bien, en Grecia, por el contrario, la silueta era voluminosa y pesada. La toga masculina añadía una masa circular enorme al cuerpo para proyectar autoridad. En cambio, en las mujeres la estola buscaba una figura alargada y recatada, siempre cubierta por la falla o manto. El púrpura, el blanco, el gris o el marrón fueron los colores característicos de esta civilización. Abordando los accesorios. En Roma eran insignias de estatus. Hombres portaban anillos de oro y niños la bulla. Las mujeres lucían perlas y pedrería, mientras soldados calzaban caliaje y ciudadanos el exclusivo zapato caleus. Los accesorios en Grecia eran funcionales. Eran fíbulas que sujetaban el drapeado y la zona definida la silueta. Utilizaban sandalias ligeras, coturnos de plataforma de teatro, que es de donde surge, de hecho, los primeros tacones conocidos, y petazos para protegerse del sol. También es importante mencionar que el uso de las perlas era una completa obsesión, tanto para las mujeres griegas como romanas. En el caso de Roma, las mujeres utilizaban pendientes de perlas de hasta 3 pisos que se llamaban crotalia, que sonaban como cascabeles por el sonido que hacían al chocar. Y la cosmética también era extrema. Utilizaban el carbonato de plomo para blanquear y aclarar la piel, que en ese entonces eran extraídos de elementos naturales. Conclusiones. Bueno, mientras en Grecia se buscaba que la tela fluyera con el movimiento natural del cuerpo, Roma buscaba que la tela dictara la posición social del individuo. Ambas civilizaciones usaron la vestimenta para expresar su identidad. Grecia priorizó la armonía y la libertad, mientras Roma transformó la vestimenta en un rígido sistema de estatus jerárquico. No olviden seguirnos y suscribirse si les ha gustado, además de compartirlo. Y también, si les interesa, seguir viendo la línea de contenidos sobre tendencias de moda.